sugerencias o recomendaciones de los contenidos, ¿no? De repente para hacer un ajuste oportuno. A ver. Ya. Se observa, ¿no? Sí, ingeniero, se observa bien. Miren, estos son los contenidos. Creo que se precisa llegar un ejemplar. Ya. Título 1, problema de investigación. Esta parte 1,1 debe describir aspectos relacionados al problema, ¿ya? Todos los aspectos se especifica ahí en el título, ¿no? En el título se especifica las variables y entonces de acuerdo a eso hay que llenar esta parte, ¿no? Hay que llenar esta parte. Lo que sí sería bueno, no sé cómo se estará realizando, que en el momento de la redacción, sugerencias, a ver, un poquito, ya. Las sugerencias son los siguientes. Según se vaya redactando, porque ustedes van a tomar, van a utilizar algunas fuentes. Entonces lo parten ahí, aquí con la opción vista de Word, lo parten en dos, ¿no? En la ventana. Según van redactando, ustedes seguro que ahí ya estarán utilizando algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Soto, ¿no? Soto, así más o menos. Soto, 2022, ¿no? Y hacen la redacción correspondiente. Entonces yo lo que sugiero es inmediatamente en la última parte se van aquí a referencia. Este autor lo incluyen ya inmediatamente utilizando APA, ¿no? APA séptima edición. Acá ya lo incluyen con todas las características que especifica APA respecto al autor. ¿Qué le digo eso? Porque si ustedes lo dejan para última hora, complica un poco el trabajo, o sea, hacemos doble trabajo. Entonces, mejor es, ni bien están utilizando, citando a algún autor, inmediatamente ya lo incluyen en la referencia bibliográfica, ¿no? Entonces, prácticamente ya de este autor nos olvidamos. Después, así, igualito, van citando a otro autor inmediatamente, ¿no? Inmediatamente ahí. Y ojo, que si aquí en las referencias, creo que habían especificado un mínimo de 20 autores, ¿no? Pero la sugerencia del maestro, pues, 20. Entonces, si hay más, máximo no hay, pero mínimo dijeron 20. Entonces, si aquí, por ejemplo, en las referencias existe 20, en el contenido de toda la información debe existir 20. No debe faltar ni debe sobrar. Eso tomen en cuenta. ¿Ya? Y ahora aquí en el contenido se sugiere también es el parafraseo, ¿no? Eso me parece que ya lo entienden ya. ¿Qué consiste el parafraseo? Lees la fuente, ¿no? Lees la fuente y lo que entiende va redactando aquí en los contenidos. Esa es la técnica del parafraseo. ¿Para qué? Para que la similitud no supere, creo que en la facultad pide máximo 24%. No supere. Lo ideal sería que llegue, por ejemplo, a menor a 18%. Menor de 18 o 20, ¿no? Al máximo. Cosa que más adelante, por alguna circunstancia, puede ser que cambie. Este cambio puede llegar a 22, entonces hay que estar menos del 24 o 1% que especifica la facultad. Ya. Ahora,
Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, esto yo me imagino que ya lo habrán avanzado. Lo habrán avanzado. Por otra cosa. Ya. Otra cosa. Simulación del problema. Esto ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Solamente es cuestión de cargar. Colocar el título y copiar y pegar de la matriz, ¿no? Objetivo ya se tiene, ¿no? Objetivo general, específico, todo esto ya se tiene. Después también se tienen las hipótesis, ¿no? Hipótesis ya se tienen, específicas, todo eso ya se tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está faltando? Justificaciones. Esto sí de repente, no sé si ya lo incluye. Esto son considerados. Una pequeña explicación nada más. Justificación teórica. ¿En qué consiste? Argumentar respecto a ¿cómo se llama? A que su tema de investigación, ¿no? El tema refuerza los conocimientos existentes a la fecha, ¿no? O sea, incrementa con un nuevo procedimiento, ¿no? Un nuevo método, al fortalecimiento, a los conocimientos que actualmente existen. Eso es lo que se debe argumentar. Una justificación teórica. En la justificación práctica, y tienen que describir cómo los procedimientos que usted va a realizar, ¿no? Los procedimientos, tanto lo que son, por ejemplo, ensayos, análisis, después, más que nada los procedimientos, ¿no? Nos van a ayudar a solucionar el problema. Eso debe estar en la justificación práctica. En la justificación metodológica, yo le pregunto a alguien, ¿por qué estás utilizando el método hipotético deductivo? Pues ahí él va a describir por qué utilizó ese método, ¿no? Y cómo ese método ayuda a alcanzar objetivos, los objetivos, y también la solución al problema respecto al método. Entonces, en contenido deben mencionar o describir algo respecto al método. Aquí, los procedimientos prácticos. Aquí, las teorías utilizadas en la solución del problema que se está investigando. Eso es lo que deberían de integrar o considerar. Más o menos, de repente, unas 6 líneas, así, ¿no? 6 líneas en cada uno. Eso es lo que hay que considerar ahí. Terminamos eso, ingresamos inmediatamente a la delimitación. La delimitación aquí dice espacial y temporal. En el espacial se refiere de muchos títulos no figura el nombre, ¿no? O digo el lugar. Entonces aquí podemos especificar dónde realiza la investigación, ¿no? Algunas características de la zona, de repente topográficas, geográficas, ¿no? Entonces eso hay que explicar acá, ¿no? Dónde realiza la investigación. La delimitación temporal se refiere cuánto dura la investigación. Eso debe describir ahí. Se quiere decir cuándo inicia y cuándo termina. Entonces, eso será el periodo más o menos de la duración del taller de tesis, ¿no? Eso debe mencionar acá. Hasta ahí, ya, yo creo que de repente muchos de ustedes ya lo avanzaron, ¿no? ¿Qué más? Aquí, corte general, ya la mayoría lo tiene, ¿no? Específico también ya lo tiene. Variables, entonces aquí tendrán que identificar la variable independiente, como la mayoría son temas experimentales, colocar ahí la variable y en qué consiste, seguidamente la variable dependiente, el nombre y en qué consiste esa variable.
Ahora, algunos creo que hay dos, tres bachilleres que están haciendo investigaciones descriptivas. O sea, ahí hay que colocar solamente variable única. ¿Cuál es esa variable que está evaluando, analizando? ¿No? Variable única para investigaciones descriptivas. ¿Ya? No va a ser que coloquen dos variables. Si colocan dos variables, entonces ya no sería descriptivo. De repente podría ser correlacionando. Entonces, si es descriptivo, solamente se evalúa una variable. Listo. Después, ¿qué sigue? Pasamos ya al capítulo 3. El capítulo 3. En el capítulo 3, creo que mencionaron mínimo, o sea, hay que colocar antecedentes del problema, ¿no? De lo que es internacionales, o en este caso nacionales. Iniciamos con nacionales y después pasamos con internacionales. Que manifestaron 3 o 5, ¿no? Mínimo. Ya. De preferencia, se sugiere que consideren artículos científicos, ¿no? Artículos científicos. De preferencia eso. A ver, no sé si me está escuchando Ramón. Ramón, no sé cuál es su apellido. Ingeniero, noches. Una consulta, ¿se les explicó, por ejemplo, cómo deberían de buscar algunos antecedentes respecto a artículos científicos? ¿Se les explicó eso? Sí, ingeniero, nos ha dado fuentes para buscar referido al tema de investigación. Ya, o sea, con el Google académico, muy práctico. O sea, de preferencia buscarle con inglés, ¿no? Con el nombre, título en inglés. Si colocamos español, no sale mucho. En inglés hay bastante. Por eso se les ha explicado. Sí, ingeniero, en todo caso, a mí sí me recuerdo haber escuchado de parte suya que era la manera de buscar hacer, ¿no? Entonces, mire, aquí van a tener que considerar, leyendo el artículo, consideran ¿cómo se llama? El objetivo de la investigación, ¿no? Basta haciendo haciendo lectura del título, ya nos damos cuenta respecto al objetivo. Y eso está relacionado más que nada con la variable dependiente, ¿no? Ahí en el título ya se puede identificar claramente cuál es el objetivo, ¿no? Después se debe considerar también el método utilizado, ¿no? En esa investigación. Esto, una fecha, por ejemplo, un alumno dice, ingeniero, está buscando ahí en el artículo científico, en ninguna parte explica lo que es el método, no explica. Entonces, ¿qué método lo describo, lo coloco? Es que el investigador que hizo el artículo, yo no creo que hace su artículo pensando en usted, ¿no? Él hace su investigación de acuerdo a su criterio, a su método. Entonces, leyendo el título, claramente ustedes se van a dar cuenta del método que utilizó. Y como la mayoría de las investigaciones son experimentales, usted puede colocar el método utilizado en la investigación es, por ejemplo, el experimental, el lógico deductivo, hipotético deductivo, inductivo, esos métodos, ¿ya? Entonces ahí lo colocan el método. Bueno, ¿qué más? Hay que considerar las conclusiones. Nosotros leyendo el artículo hay una parte donde dice conclusiones, entonces ahí encontramos a qué han llegado, ¿no? Las conclusiones, por si acaso, son respuestas objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Determinar la resistencia del concreto. Entonces aquí en la conclusión, resistencia del grupo experimental alcanzó por ejemplo un 75% de incremento de la resistencia. Entonces debe dar respuesta la conclusión a los objetivos. Eso no se olvide. Entonces, tanto en los nacionales e internacionales se debe hacer lo mismo, ¿no? Se debe hacer lo mismo. Después, ¿qué viene? Las bases teóricas, ¿no? Las bases teóricas mayormente son algunas teorías relacionadas a su título. Por ejemplo, ahí puede decir concreto, ¿no? Concreto con fibra, ¿no? Concreto con fibra, para optimizar, no sé, mejorar, por ejemplo, la resistencia, ¿no? Resistencia. Entonces, las bases teóricas deben salir de acá, ¿no? Deben salir de ahí. Vienen de la variable independiente, en todo caso, mayormente de la variable respuesta o variable dependiente, ¿no? Mayormente de ahí tienen que salir las teorías, ¿no?
teorías, por si acaso, y no se refiere a... Y ese no hay que confundir. Cuando dice marco teórico son teorías. Otra cosa es el marco conceptual, y el marco conceptual es acá. En otras palabras, el marco conceptual es este. Definición de términos básicos, ¿no? Entonces ahí hay que colocar los conceptos. Y siempre citándose quién es el autor, ¿no?
Sí, que sí, sí se le escucha, ingeniero. Ya, se fue el audio momentáneamente. A ver si vamos a. Se me había bajado la batería. A ver si. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Respecto a cómo van avanzando. ¿Alguna pregunta? ¿Gustaría escuchar alguna opinión, participación? Ingeniero, buenas noches. Sí. Ingeniero, una consulta sobre la redacción. Eh, Ya. Va a ser en base al formato de APA, ¿verdad? Sí, Eso, entonces, eso, me dijo. eso para resumir, significa que el tamaño de letra va a ser 11, si mal no me equivoco, y el espaciamiento doble, ¿verdad? Sí, o sea, como especifica, por ahí en la guía que se les ha compartido, ahí están los detalles de tipo de letra, tamaño de letra, espaciamientos, todo eso. Y otra consulta, ingeniero. Sí. A raíz de eso es lo que, no sé cómo serán de mis demás compañeros, pero a mí me está resultando creo que fijaron un tope de 20 hojas como máximo. Me está saliendo más. ¿Habría algún inconveniente con eso? No tiene un mínimo, pues, no tiene. Pero normalmente un plan de tesis puede llegar, por ejemplo, a 25 páginas, así, más o menos. No tiene una cantidad definida, depende. Ah, ya, ¿Ya? porque en el formato justo en el que está revisando usted, en la parte superior dice 20 hojas como máximo. Por eso le consultaba. Es que no, propuesta, máximo, no, pero esa es una sugerencia, no te va a salir exacto, no te va a salir exacto. Es una idea, una sugerencia nomás. Más o menos hasta 30 páginas no es mucho. Y una tesis en 120 páginas, suficiente, ¿no? O sea, lo que más volumen se puede decir hace es los resultados. Ahí hace más cantidad de páginas. Un plan, 30, 35 páginas, o 32, 35, pero no es exacto. Ya, ingeniero, gracias. Ya, listo. Entonces, ahora pasamos, bueno, que ya se les he explicado el marco teórico, todo esto, ¿no? Ah, me están planificando de que esta semana se debe entregar el plan de tesis, no sé cómo estará viendo, ¿no? Lo que de repente amplío una semana, pero yo por prevención les manifiesto que hay que tenerlo ya avanzado el plan de tesis, aunque sea con errores, observaciones, ¿no? Pero el asunto es entregar para cumplir con los plazos. Posteriormente se puede hacer revisiones, ¿no? Revisiones o hacer correcciones. Otra cosa que me olvidaba, el plan de tesis, por si acaso, el plan de tesis, los verbos van en tiempo futuro. Por ejemplo, se hará, se calculará, se analizará. Todo en tiempo futuro, analizará. ¿Ya? Todo en tiempo futuro. En tesis cambia, esas palabras hay que hacer una revisión, en tesis cambia. Tiempo pasado. Por ejemplo acá, se hizo, calculó, se analizó, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso no se olvide, en los tiempos. Otra cosa que siempre he observado es, por ejemplo, muchas partes ponen la palabra, se repite varias veces, en una tesis encontré como 25 veces. Se pone. Ya. Siempre pone, en la presente investigación, reiteradas veces repiten esta palabra. Entonces hay que evitarlo. Como utilizar otra palabra también, no creo que sea la única, ¿no? Podemos utilizar otra palabra.
Entonces, vamos a continuar, ya para cerrar, porque yo sé que es tarde, pues, estoy tan cansadito. Eso. Metodología. Metodología. Metodología, por si acaso, que la mayoría, mire, la mayoría está utilizando, directamente ya le doy, ¿no? La mayoría está utilizando los que formulan hipótesis lógico, consideren, apunten si es posible, lógico, hipotético, deductivo. Ese es el método. ¿Ya? Y ahí pueden buscar algún autor que habla sobre esto, ¿no? Por ejemplo, Sánchez menciona que el método lógico hipotético deductivo se refiere a tal cosa. Entonces, por tanto, en esta investigación se utilizará este método. Listo, ya está. ¿Ya? Eso es lo que utilizan. ¿Ya? Ahora, un tipo de investigación, para no describir los otros porque el tiempo es muy corto, María utiliza el tipo aplicada. Nivel de investigación. La mayoría utiliza el correlacional. ¿Por qué? Relaciona dos variables, variable independiente respecto a la variable dependiente. Buscan cuánto es la relación entre estas dos variables. Por lo tanto, el nivel es correlacional. Algo que por ahí, creo que hay 2, 3 bachilleres que están utilizando, por ejemplo, el descriptivo. Entonces, ahí, para ellos es el descriptivo. Y por eso que más arriba habíamos mencionado que su variable es única. Variable única, una sola variable nomás. Eso no se olvide. Más, diseño de la investigación. El diseño, que en la matriz algunos ya la habíamos colocado. El diseño es, por ejemplo, partir ahí de una, ¿cómo se llama?, de una situación 1, después interviene una variable, o sea, una variable interviniente, pues pasa a una situación 2, algo así está, ¿no? Entonces, puede haber otros diseños también, por ejemplo, hay muchos que van a hacer, ¿cómo se llama?, experimentos con grupos, ¿no? Entonces ahí puede poner, por ejemplo, fibra, eso también es el diseño. Fibra, 3%, 5%, 7%. ¿Eso con qué va a combinar? Podemos decir, por ejemplo, con algún otro aditivo, ¿no? Aditivo. Así. Aditivo, por ejemplo, 10%, 20%, 30%. Suponiendo, el primer diseño será esto con esto, ¿no? Será un diseño. Esto con esto es otro diseño, así. Después esto con esto, son 6 diseños distintos acá. Entonces, esos son los diseños. Entonces, eso tendrá que, ¿cómo se llama? Tendrá que redactar, más o menos hacer un pequeño esquema, ¿no? Respecto al diseño. Por eso te lo dice acá, ¿cuál es el diseño de la investigación? Pues eso tienen que esquematizarlo. Ya, después, ¿qué viene? Población. ¿Cuánto es su población? En muchos casos, por ejemplo, la población coincide con la muestra. Población diríamos cuando tenemos toda una cantidad, ¿no? Y ahí usted toma solamente una pequeña muestra, ¿no? Entonces ahí sí podemos decir que esto es ¿cuánto es la población? Vamos a decir 300 probetas, ¿no? 300 probetas. Y de esa población, ¿cuánto tomas? Solamente 20, por ejemplo. 20. Entonces, eso es lo que deberían describir. Si es que tienen una cantidad, pero si solamente tienen, por ejemplo, que es método ACI o algún otro método, ¿no? Dice, a los 7 días, ¿cómo se llama? 3 probetas. A los 14 días, otros 3. A los 21 creo que ya no hacen, a 28 días, otros 3. ¿Quién necesita? 9. Eso será un diseño 1, ¿no? Un diseño 1, ¿ya?
Después otro diseño 2 será igual, ¿no? 3 acá, 3 acá, 3 acá, 9 acá. Bonito acá, tercer diseño, así, sucesivamente. Ahí tienen que contar cuánto les sale, por ejemplo, en total, ¿no? En este caso, 27. Entonces, colocarán ahí como población 27, como muestra también 27, porque coincide. No tenemos una población amplia y de ahí no se está seleccionando una parte, como dice, aleatoriamente, ¿no? Sino es un muestreo intencional, ya esa es la muestra. Muy bien, acá, muestreo. La mayoría utiliza lo que están haciendo en investigaciones experimentales, utiliza la técnica del muestreo, eso también pueden considerarlo ya, no probabilístico, probabilístico. Algunos también lo mencionan esto como intencional, algunos autores también dicen intencional. Después, ¿cómo se llama? Hay otra palabra, no probabilístico, intencional, dirigido también lo dicen, ¿no? Dirigido. Entonces son palabras que al final son sinónimos. Entonces, puede colocar tipo de muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Solamente se cuenta, por ejemplo, con grupos de 9 probetas, ¿no? Y no estamos escogiendo, así como decía hace un momento, de toda una población, no estamos escogiendo, ya escogemos esto y esto y otro. Así no, no es intencional. ¿Por qué? Porque a veces el mismo, ¿cómo se llama? El mismo método, el mismo diseño nos dice que, por ejemplo, tiene que utilizar a los 7 días 3, a los 14 días 3 y a los 28 días 3. Eso nos dice el método. Entonces, esto no es probabilístico, sino es no probabilístico. Eso pueden colocar en muestreo. Listo. Más tenemos. A ver. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Me olvidé acá. Para los que están haciendo en, ¿cómo se llama? Descriptivo. Diseño es muestra, tienen una muestra y simplemente hacen la observación. Este es el diseño. Este es el diseño. ¿Qué significa M? Tengo una muestra y simplemente hago la observación para analizar el fenómeno, el cambio. Este es el diseño. En cambio, en los experimentales, ahí sí cambian, ¿no? Entonces ahí tienen que poner, por ejemplo, la cantidad de diseños, cada diseño, qué elementos, qué materiales va a incluir, ¿no? Eso tienen que describir ahí. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Mayormente las técnicas, entre las técnicas, el más utilizado es observación, ¿no? Observación, ¿ya? ¿En qué consiste la observación? Es una ligera descripción de repente unas 3, 4 líneas, ¿no? Ahí colocan, por ejemplo, algún autor, ¿no? Gómez, por ejemplo, ¿ya? Manifiesta que la técnica de observación es la mejor técnica por tales motivos. Instrumentos de recolección. Entre los instrumentos tendremos cuáles. Tendremos fichas. Tendremos formatos. Entonces tendremos, ¿cómo se llaman? Fichas, formatos. De repente, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen esto? Diagramas, ¿no? Diagramas. Después, esos son documentarios. Para experimentales o de laboratorio, ahí tendrán, por ejemplo, ¿cómo se llama? Balanza, ¿no? Balanzas, ¿cómo se llama? Esclerómetro, ¿no? Y así una serie de instrumentos que nos van a ayudar a obtener los datos. A eso se refiere. ¿Qué más dice acá? Instrumentos, técnicas de recolección de datos. Las técnicas son estas acá. Técnicas e instrumentos de recolección. Me parece que es lo mismo. No, este es el título general. Este es el título general, por si acaso. Pues sus componentes son técnicas e instrumentos. Técnicas e instrumentos. Listo. Más. Confiabilidad. Aquí tienen que hablar, por ejemplo, respecto a la... Hay unos libros, hay bastante, ¿no? De este tema, ¿no? Lo que es la confiabilidad, por ejemplo, de Alfa y Croma, ¿sí? Eso también tiene su procedimiento para hacer el cálculo. Pues ahí pueden hablar, por ejemplo... Este tema hay bastante en los TX, ¿no? Y ahí sacan y analizan en qué consiste la confiabilidad. Pues
Se ha visto que ahí en Chromebase ha esquematizado, por ejemplo, niveles de confiabilidad, ¿no? Y más o menos los confiables, confiabilidad buena o excelente, está sobre, ¿cómo se llama? Por lo menos encima de 80% más o menos, para arriba. 80, 90, 95%. Abajo no, la confiabilidad es baja, ¿no? De acuerdo a Chromebase. Validez, eso lo tienen que hacer los procedimientos de validación de instrumentos de recolección expertos. Por ahí, si tienen algún conocido, pueden, un favor, ¿me podría validar los instrumentos de una investigación? Me niegan, ¿no? Incluso hasta yo mismo también puedo participar como validador, ¿no? Van a elaborar sus esquemas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una secuencia de interrogantes, entonces ahí, ahorita les voy a mostrar, ¿no? Ahí el validador, que es un experto de preferencia que tenga grado de maestro en la especialidad, de preferencia, pero si no hay, pues tendría que ser un ingeniero que al menos conoce el tema, ¿no? Entonces al final en ese documento, él valida, ¿no? De acuerdo a la escala Likert, que son en escala de 1 a 5, al final el experto va a validar, ¿no? que todos los procedimientos están correctamente. Eso es lo que tenemos que apuntar en los anexos, ¿ya? En los anexos. Listo. Ahora, procedimiento de análisis de datos, ¿ya? ¿Cómo lo va a analizar? Por ejemplo, ahí estará, por ejemplo, de repente modelamientos, ¿no? Modelamientos, ¿cómo se llama? Por medio de gráficas, ¿no? Gráficas, ¿cómo se llama? Histogramas, ojivas. Por medio de esas herramientas vamos a analizar los datos. Y para ello vamos a utilizar, por ejemplo, algunos software, como es el caso, por ejemplo, el Minitab, ¿no? El Minitab nos va a ayudar a hacer la interpretación de datos. Algunos de repente van a utilizar, por ejemplo, el SPSS, ¿no? Más apropiado para ingeniería, ¿cierto? Pues, ¿qué más? De repente algunos software, ¿no? Por ejemplo, AutoCAD, no sé, ¿no? Todos los software podrían utilizar, ¿no? Por medio de esas herramientas, hacer los análisis correspondientes, ¿ya? Listo. ¿Qué más viene acá? Ya está. Bueno, en la parte final, aspectos administrativos, ¿no? Aspectos administrativos. Tiene que ser el cronograma. ¿Cuándo inicia? Ahorita estamos en noviembre, creo que inició en octubre. Inicia octubre 2022, octubre, noviembre, diciembre, me parece que es hasta enero, ¿no? Hasta enero 2022. Entonces ahí usted coloca, describe todas las actividades que va a hacer, todas las actividades. Ahí en las tesis, pueden ustedes agarrar la tesis como modelo y eso, utilizar desde cuadrito, ¿no? Desde cuadrito. Pero no se olvide solamente de colocar la fuente, eso sí. Pero ¿de dónde está, de dónde ha obtenido esos cuadros como modelo? Y tiene que poner, por ejemplo, el autor, ¿no? Tiene que por lo menos citar. ¿Sí? Después, presupuesto. ¿Cuánto va a gastar? Igualito, ¿no? Igualito, ¿cuánto va a gastar? Ojo, por ejemplo, hemos visto en muchos que ponen, por ejemplo, papel, por ejemplo, ponen. Pero, impresión, ponen. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cuándo va a imprimir su tesis? Ahora no se imprime, porque todo es digital, entonces ¿por qué usted pone papel, impresión? Si no va a imprimir ni va a utilizar papeles, ¿no? Pues por gusto pondremos esto. Realmente lo necesario, por ejemplo, materiales, cemento, agregados, aditivos, no sé, ¿no? Pues ahí colocar más o menos su cotización, también cada uno cuánto cuesta, ¿no? Y aquí abajo el total, ¿no? El total. Una investigación a estas alturas, para el caso de ustedes, de repente estará por sus 5.000 a 6.000 soles, ¿no? Eso no quiere decir que se tiene que cumplir con esto, ¿no? Estos son montos referenciales, ¿no? Son montos referenciales. Incluso el periodo, el cronograma también es referencial, ¿no? Eso se puede ajustar según se va avanzando. Finalmente,
colocamos las referencias bibliográficas, porque ya les había dicho que están considerando un mínimo de 20, ¿no? De 20 a más. Nexus va a estar acá. Allá, la matriz de operacionalización de variables tendrán que colocarlo, ¿no? Tendrán que colocarlo. Elaborarlo. La matriz de consistencia ya la mayoría lo tiene. Instrumentos de investigación validados, eso viene de acá. Y tiene que ser la validez correspondiente. Listo, ¿qué más? Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Y para cerrar, se tenía, por ejemplo, podrían tomar tesis, por ejemplo, de la universidad, de cualquier universidad, ¿no? Repito nomás, ya con eso cerramos. Voy a mostrar a ver un ejemplar de algunos bachilleres que yo les estuve orientando, ¿no? Por ejemplo, ahí en la universidad, Vallejo ya he tenido bastante egresado que ahora ya están titulados, ¿no? Voy a mostrar, por ejemplo, ahí está, algunas tesis, por ejemplo, estos no son tutoriales, son de revisiones que se ha hecho, ¿no? Revisiones que se ha hecho. Creo que es acá. Está. Tesis final, esto debe ser. Vamos a ver. A ver, esto acá. Vamos a ver. Y antes de olvidarme, por si acaso, y alguien ya está planificando, por ejemplo, hacer ensayos en laboratorio, no se olvide de tomar todas las fotografías posibles, ¿no? Porque esas son evidencias que se hizo la investigación. O sea, esto para cerrar, les voy a mostrar rápido nomás, por ejemplo, es una tesis que ya fue sustentada, ¿no? Por ejemplo, aparte por si acaso, en la parte de plan o proyecto no va dedicatoria, ni resumen, ni abstract, nada. Aparte de tesis, ahí sí. Aparte de tesis, sí. Plan no va por esto. Agradecimiento. Otra cosita. Sería bueno que tomen nota, ya no sé, estarán apuntando, me imagino. Por ejemplo, la paginación, aquí inicia la página 1 en romanos, páginas preliminares en romanos. Esto, la portada se cuenta, no se coloca página, no se coloca. Si ese es 1, página 2 sería esta acá, ¿eh? Ahí está, página 2. Cuadrito para adelante, 3, 4, hasta antes del primer capítulo. Esta es página 3, esta es página 4, y así sucesivamente, índice de contenidos, página 5. Y por eso es que acá está especificando la paginación en romanos. Donde inicia el primer capítulo, ahí recién inicia la paginación en arábigos. Entonces, no se olviden de eso, no se olviden. Ya, los márgenes, ahí está especificado en guía A para séptima edición. Parece que ahí está considerando 3 acá, 2,5 acá, 2,5 acá, y abajo también 2,5, así. Son los márgenes. Entonces, ahí hay que revisar APA cuánto es lo que manifiesta. No sé que de repente haya cambios. Así. Esta página 5 se puede considerar índice. Otra cosita también, lo que siempre he observado. Yo siempre he sugerido que los títulos vayan en una sola línea. Pasa. Algunos, por ejemplo, bachilleres escriben la descripción de una tabla, de una figura, como si fuese un comentario, ¿no? Alcanza la línea, después otra línea aparece acá, ¿no? O sea, una descripción en 2 líneas. No es correcto eso, ¿no? Debería ser en una sola línea, ¿no? O sea, hay que sintetizar lo que quiere decir. Pues otra cosa que he observado es que a veces repiten lo mismo, es como si fuese esto acá, ¿no? Es un unitario suelto de agregado fino. Es un unitario suelto, aquí hay una diferencia, parece que son iguales. Está variando o cambiando, este es grueso y el otro es fino, entonces no es lo mismo. Unas veces he visto, por ejemplo, colocan 2, 3 figuras y con el mismo nombre, como si se estaría repitiendo. Entonces eso también hay que tener cuidado. Pues se entiende eso de
las tablas, las figuras igual en una sola línea. No, esto no sé si es posible incluirlo, no, anexos. También se coloca, por ejemplo, en muchos casos abreviaturas, porque hay algunas siglas que usted lo conoce, ¿no? Pero si lo lee alguien en su trabajo, no lo va a entender, ¿no? Si es posible, se coloca esto, si no, ya no. Pues, ¿qué más? En tesis viene resumen, por si acaso, resumen. En el resumen, igualito, debe estar el objetivo, debe estar acá, ¿no? Miren, ahí está, objetivo, método, resultados. ¿Dónde está colocar estos resultados? Bueno, por ahí, aquí está, resultados. Entonces, esos tres deben ir en el resumen. Ese ya, para la tesis, ya. El plan no va. Con sus respectivas, bueno, aquí se le ponió sus respectivas palabras clave. No estaban, dice, palabras claves, no se dice palabras claves, no, palabras clave, no. Ahí está el abstract, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? Resumen en inglés, traducible. Después, miren, aquí termina números romanos, ¿no? Llegó hasta 14. Puede ir, ya cambia. Ese en el Word también se hace, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya no es 15. Apaga las luces un poco. O sea, a partir de aquí, hasta antes de los anexos, puede ir arábigo, ¿no? Arábigo. 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, lo que estaba sucediendo también es lo que mencioné, ¿no? Ustedes hacen un parafraseo, el autor puede ir al final, o también, depende, al inicio, ¿no? Hay varias formas de citar de acuerdo a lo que dice APA, ¿ya? ¿Esto qué más? Ya viene formulación del problema general, específico, esto ya se entiende, ¿no? Justificaciones, bueno, aquí se considera técnica, económica, social, ambiental, ya depende, ¿no? Depende. Objetivos ya se tiene de la matriz nada más. Hipótesis también se tiene en las investigaciones experimentales. Limitación, como había dicho, este es el lugar donde realiza. Por ejemplo, aquí dice, este es temporal, ¿no? Tiempo de 6 meses, comienza tal fecha y culmina aproximadamente en otra fecha. La delimitación oral. Muy bien, la delimitación espacial, ¿dónde realiza la investigación? ¿No? Lo realiza. Ahí termina el capítulo 1, en este caso, ¿no? En el caso del formato del centro, hay ligera variación. Pues aparecen los antecedentes, ¿no? Nacionales, después internacionales. Aquí se hizo al revés, ¿ya? Entonces ahí se sugiere que mencionen al autor, el año, y es posible el título, ¿ya? El título, tesis. Después, ¿qué más? Objetivo, método, después resultados, ¿dónde están? Resultados, bueno, por ahí está. Si no hay resultados, acá también. Los resultados, conclusiones. Eso debe ir en todos los antecedentes. Y por si acaso, todos los autores que ya les dije, ¿no? Que figura ahí en el cuerpo de la tesis o en el plan, deben estar en la referencia bibliográfica. No debe faltar ni sobrar ni uno. Si aquí dice 20, en las referencias deben decir los 20. Entonces todos los antecedentes deben tener su objetivo, método y sus conclusiones, ¿no? Todos. Puede ir, creo que vienen también bases teóricas, ¿no? Algunas teorías relacionadas a título, al tema, ¿no? Teorías. Después más adelante ya viene el marco conceptual, ¿no? Aquí lo considera también marco legal, ¿no? En muchos casos que utiliza algunas legislaciones relacionadas ¿cómo se llama? A las variables, ¿no? Después viene el marco conceptual en este caso, ¿no? Ahí en el formato de la universidad creo que dice teorías relacionadas al tema, algo así, ¿no? Ahí distingo. Y no vayan a confundir, no confundan por si acaso marco conceptual con marco teórico. Muchas veces confunden.
Una cosa es conceptual, otra cosa es teórico. Dice bien claro, teórico. Marco teórico. Entonces, marco teórico no vamos a poner preconceptos, ¿no? Algunos lo ponen así. Yo le pregunto, ¿qué es un marco teórico? Son conceptos. ¿Un marco conceptual qué es? Conceptos. No, es cada uno, ¿no? Marco conceptual son conceptos y aquí podría ser relacionados al tema. Eso no hay que confundir. Lo que más después viene, ahí están los conceptos, de repente y algunas imágenes, si es posible, de repente se puede colocar, ¿no? Otra cosita, por si acaso. Sí, estarán tomando nota, ¿no? Estarán tomando nota. Siempre a veces se utiliza imágenes, tablas de otras fuentes, ¿no? De acuerdo a APA me parece que es, porque esto es ISO 690. APA la figura va arriba, ¿no? Lo que he observado. Dice así, figura, ¿no? 10, ¿ya? Figura 10, no abreviada, completo. Figura 10, así. Más abajito dice, ¿no? Bueno, vamos a utilizar este título. Sardineles de una vía pavimentada, por ejemplo. Sardinel, así. ¿Ya? Si es fuente ajena, colocan la fuente. Por si acaso, ahorita sería bueno que voy a dar un ejemplo. Muchas fuentes que son muy extensas. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Notes. Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a poner acá, concretos permeables. Ahí vamos a poner eso. Cuando ustedes colocan el nombre, sale una imagen ahí, ¿no? Suponiendo esto acá. Ahí está la figura. ¿Cuál es la fuente? En muchas figuras no hay la fuente, ¿no? Vamos a ponerlo. Entonces, mire, ¿cuál es su dirección electrónica? Es esto de aquí arriba, ¿cierto? Esto aquí arriba. Pues ustedes se han dado cuenta, en muchas figuras, fuentes, sale muy extenso. Muestra acá, por ejemplo. Mire. ¿Cuántas letras, palabras? No sé, ni siquiera se sabe qué es lo que dice ahí. Mira, entonces, no puedo colocarlo así, pero mira, a ver. Muy extenso. Y eso me va a salir como 3, 4 líneas. Sigue, ¿no? Vamos a suponer que es eso. No sé hasta cuándo estará. Ya creo que es todo. Bien. Ya. Yo no puedo colocarlo así, pero ¿y cómo va a quedar? Ya. Suponiendo que esa es la fuente. Yo lo pego acá. Bueno, salió así. Entonces, a veces sale extenso, por no decir largo, ¿no? Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Ahí en el internet hay un recortador de páginas electrónicas. Se denomina, no sé cómo se pronuncia, Bitly, online. Entonces, lo que ustedes hacen, recortador de URL, abren eso. Ahí sale el recortador. ¿Dónde está? Ahí está. Si yo lo veo acá, la dirección es extenso. Ahí está, ¿ves? Algo va a salir. Aquí, cortar. Corta, sale pequeñito. Eso es lo que se debería pegar acá. Así creo que lo hicieron acá. ¿Dónde está? En la tesis. No sé dónde está. Este que es. Ya, acá, entonces recortado ya lo ponen cortado. Porque si no le va a hacer 3, 4 líneas. Entonces, desproporcionado. Entonces, así puede ser. Otra cosita que estaba pensando. Todas las figuras
las figuras debe tener su explicación. El asunto no es colocar y colocar, y no explica nada. Entonces, por lo tanto, lo que yo sugiero es, figuras debe tener su explicación. Entonces yo digo acá, por ejemplo, ¿qué indica esto acá? ¿Qué indica esa figura? Son sardineros. ¿Dónde está su explicación? Aquí está. Dice figura 11. ¿Cuál es la figura 11? Esta acá. Sardineros y ciclovías. Ahí está su explicación, su concepto. Dice figura 11. De esa forma ustedes lo van a especificar. Entonces todas las figuras, todas las figuras. Aquí dice cómo se visualiza en la figura 2 y 3. ¿Dónde está ese 2 y 3? Ahí está. Listo. Después de eso pasamos ya a metodología. Esto ya se les ha explicado. Yo sugiero siempre coloquen, por ejemplo, el criterio de algún autor. Coloquen el autor. Aquí, por ejemplo, Vargas Zoila dice que el tipo de investigación es tal cosa. Entonces, por tanto, esta investigación se caracteriza por tipo aplicada. Entonces, ahí está. Ya está identificado el tipo. Igualito hacen con los demás también, igualito. Método de investigación, aquí está considerando hipotético deductivo también. Ya identificó, pero siempre considerando el criterio de algún autor como soporte de ese criterio. ¿Usted por qué dice que es hipotético deductivo? Ahí tenemos el criterio de algún autor, ¿no?, que explica en qué consiste ese método. Entonces se puede especificar así. Después viene el diseño, igualito, ¿no? Igual también siempre citando algún autor sobre el diseño. Después, acá está, este es el diseño, lo que a muchos de ustedes les había compartido. ¿Cuál es el diseño? Acá está. Este es el diseño. Uno de ellos es el grupo control y otro es el grupo experimental. Ahí está, grupo control o experimental. Y X es la muestra de estudio, ¿no? La muestra de estudio que pasa de una situación antes, ¿no?, a una situación después, ¿no? De una situación Y antes a una situación Y2 ya cambiado, ya, a una realidad. Después viene el nivel. Podemos citar o fortalecernos con un autor, ¿no? ¿Qué opina respecto al nivel? Posteriormente a eso, usted coloca, por ejemplo, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Relacionado. Igualito también para, ¿cómo se llama? Variables, operacionalización. Está la variable independiente, está la variable dependiente. Como es un cuadro un poquito grande, no alcanza aquí. Entonces, ¿qué se ha hecho? La matriz de operacionalización se detalla en el anexo 2. Entonces, ahí, como es una página ya en posición horizontal, está el anexo. Ahí está el anexo. ¿Ya? Listo. Población y muestra. Bueno, primero va población, siempre de repente mencionando algún autor respecto a lo que es población. De igual manera, la muestra. Ahí está. Pues si ustedes se dan cuenta de lo que les dije antes, yo le pregunto, a ver, bachiller, ¿qué me explica esta tabla? Explica. Yo supongo que esto debe ser tu explicación. Aquí está. Está funcionando la tabla. Entonces todo esto debe ser el contenido la aplicación de esa tabla. Después viene el muestreo, ¿no? Muestreo, que es el instrumento de recolección de datos. Ahí están las técnicas, están los instrumentos. Pues también hacemos lo que es validez, ¿no? Y también hacemos, aquí está, y también hacemos la confiabilidad, ¿no? Confiabilidad. Pues esta es la tablita del alfa de Chroma, ¿sí? Pues así se calcula, ¿no? En base a una escala, como les dije, escala de Likert. Bueno, aquí se le escapó, esto está mal. No, estos son me parece que son los items, claro. 1, 2, 3, 4, 10. Aquí está la escala de Likert. La escala de Likert varía de 1 a 5 nada más, ¿no? Está. Hasta 5, 4, así está. Y de acuerdo a este procedimiento también nosotros vamos a validar y tenemos que calcular alfa de cromos, ¿no? No sé cuánto ya se está calculado, acá está. El alfa le ha salido 0,86, quiere decir que ha alcanzado un 86%
2% de confiabilidad. Yo les había dicho que por lo menos debería salir más de 80. Más de 80. ¿Y en base a qué? Acá está. 61 a 80, confiabilidad alta. Entonces, como ha calculado 80 y tantos, pues está en este nivel o rango. Una confiabilidad muy alta. De acuerdo a eso lo que se tiene que calcular. ¿Qué más procedimiento? Bueno, en el caso de la facultad no pide. Y no se olviden, por ejemplo, si ya algunos de repente planifiquen de una vez sobre los ensayos, no estén esperando que pase todavía el mes, después recién el tiempo va a ganar. Una vez más o menos hagan el bosquejo, identifiquen en qué laboratorio se va a hacer, más o menos ya para ir verificando si tiene equipos, ¿no? de ensayos, si tiene o no tiene, de repente involucrar a asumir algún costo, ¿no? Vayan averiguando. Y cuando se va al laboratorio, por si acaso, yo sugiero con EPP, ¿ya? No así con ropa de calle ni con ropa de paseo, con EPP, con equipo de seguridad. No lo quiero sugerir porque al menos yo puedo decir de que el bachiller hizo los ensayos, ¿no? Ha ido ahí al laboratorio, ha hecho las pruebas, los ensayos, ¿no? Porque muchos se presentan, por ejemplo, con ropa así de paseo, ¿no? Hasta bien cambiaditos. Entonces yo le digo, usted no ha ensayado nada. ¿Por qué, ingeniero? Ahí está, o sea, ¿cómo va a ir al laboratorio con ropa así de fiesta, ¿no? O sea, eso hace pensar que usted solamente ha ido y se ha tomado fotos para como se dice, de finta nada más, ¿no? Usted no ha ensayado nada. Entonces, cuando ahí muestra las imágenes, usted está con su EPP trabajando, quiere decir que, o sea, todos los procedimientos, cuando uno sabe, y por eso que ¿cómo se llama? Y conoce, puede explicar fácilmente los procedimientos, ¿no? Entonces, eso ya lo estoy adelantando, ¿no? Con los equipos, ya. Y por si acaso, todas las figuras tienen su descripción, ¿no? Por ejemplo, figura 25, está acá, figura 25, eso no se olvide. No se olviden de eso. Después, esos son los procedimientos. Bueno, en este caso, es para esta universidad, así ¿cómo se llama? Su contenido, aspectos éticos. Aquí vienen resultados. Entonces, en la parte de resultados es lo que tenemos que describir toda la información que salió del campo o del laboratorio. Del inicio hasta el final. Tendrá sus partes intermedias y tiene que ser secuencial también. Tiene que ser secuencial. Empezó con tal cosa y terminó con tal procedimiento, tal ensayo. Así tiene que estar. ¿Ya? Entonces ahí están las tablas, igualito, ¿no? No se ha dejado de mencionar las tablas o las figuras, ¿no? Colocar la fuente, si es que es fuente ajena, ¿no? Si usted es el autor, ya no hay necesidad de colocar fuente propia. Otra cosita, a ver. Otra cosita. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Yo, por ejemplo, desde el inicio les había dicho, estoy muy entusiasmado de que, ¿cómo se llama? La tesis de este grupo salga de lo mejor. De lo mejor. Más o menos en 2 semanas yo estoy iniciando con la clase de contrastación de hipótesis. Hay ya estudiantes, incluso de otros grupos, y por ahí se habrán enterado, ¿no? Que yo siempre, o sea, un poquito, bueno, se puede decir, no soy experto al 100%, pero conozco este tema de la hipótesis. Pues en otros grupos, algunos me han mencionado de que no hay algunos docentes que hay cierta debilidad en esa parte. Incluso ya me dijeron, ingeniero, un favor, el día que usted va a hacer la clase de hipótesis, nos invitan, me dijeron. Ya vienen, nomás de ahí escuchen la sesión, ¿no? Pues yo voy a dar de repente va a ser unas 2 o 3 sesiones, ¿no? Mínimo será 2. ¿Cómo se hace la prueba de hipótesis? ¿No? Todos los procedimientos y utilizando software. Yo utilizo Minitab. Si pueden, vayan instalando su Minitab para hacer algunos ejemplos y cosas que en su tesis ya usted mismo lo hace. Lo que estaba mencionando también es los diagramas, los gráficos. Yo les voy a sugerir utilizar el Excel. ¿Por qué les digo?
estoy prohibiendo, sugerencia no. Que el Excel, sus gráficos son muy antiguos, o sea, muy conocidos, muy conocidos. Opten, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Softwares libres de indicadores, ¿no? Por ejemplo, está hay un software, apúntense esto, se denomina Sigma Plot, muy bueno también para investigación científica. Sigma Plot. Ahí en internet existe, lo puede descargar y lo instala. Otro, que yo también utilizo, es el Origin, así, Origin Pro. Y otro, que también más o menos, no tan buenazo, pero estos dos primeros son buenos. El medio, todavía es como para investigación científica. Entonces, el Grapher. Y por ahí también puede haber otros, ¿no? Pues le va a dar a su tesis otro nivel. Porque los gráficos de Excel son muy conocidos. Líneas, pues, es un poco antiguo, ¿ya? Entonces así colocan, hacen sus gráficos, ¿no? Todos sus procedimientos, tablas, ¿no? Cálculos, ¿no? Formulaciones, todo eso en la parte de resultados. O sea, tiene que tener secuencia, desde el inicio hasta el final, ¿no? Podemos, o sea, empezar por la última etapa y recién terminar con los primeros procedimientos. En orden tiene que ir. Eso considero. Después, acá están todos los cálculos. En este caso creo que ustedes no causa desconfianza, ¿no? Yo sé que lo van a hacer bien. Entonces, ahí están todos los procedimientos. A ver qué más tiene acá. Por ejemplo, aquí voy a utilizar el Grapher, ¿no? Es un software no tan usual, ¿no? Al menos se distingue respecto a, ¿cómo se llama? Al Excel, ¿no? Muy distinto, ¿no? Muy distinto. Esto que otros alumnos también lo han hecho muy bien. Entonces, todos los gráficos, desde aquí, contrastación de hipótesis. Ustedes en su materia de consistencia han formulado, por ejemplo, una hipótesis general y una hipótesis, o digo, 3 hipótesis específicas. O sea, hay que hacer el procedimiento. Esto yo le voy a explicar cómo se hace. Formular, por ejemplo, hipótesis nula, hipótesis alternativa, ¿no? Nivel de significancia cuando ¿cómo se llama? Ya utilizando algunos estadísticos, ¿no? T-valor, después, ¿cómo se llama? Prueba de normalidad, Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smear, ¿no? Todos esos procedimientos, ¿no? Más o menos les voy a dar la pauta y ustedes lo hacen lo que corresponde, ¿no? Ahí está, por ejemplo, procedimientos de contrastación de hipótesis. Este es un poco la parte débil de muchos GS. O sea, no saben cómo explicarlo. Y en la sustentación, yo estoy por seguro que va a venir preguntas de hipótesis. A ver, explique, ¿cómo usted ha formulado una hipótesis nula, hipótesis alternativa? ¿Cuál le da valor y a cuál rechaza? O sea, a uno de ellos debemos aceptar y al otro rechazar. Es nula o si es la hipótesis nula o la alternativa. Entonces, eso se le va a explicar. Bueno, aquí los jóvenes, los bachilleres han utilizado, por ejemplo, el Mintam. Ahí también te da sobre todo los valores que tú buscas. Será cuestión de solamente interpretar, ¿no? Ahí está la hipótesis específica o entonces, todo este procedimiento. Entonces, todo eso le vamos a explicar. La hipótesis específica que es, y creo que ahí acaba. Después de eso, ya entra lo que son discusiones, conclusiones, recomendaciones. Y aquí se debe dar respuesta a los objetivos, como había manifestado. Tenemos un objetivo general, y aquí está dando respuesta respecto al objetivo general. ¿Cuál era su objetivo? Pues aquí está describiendo la respuesta. Después de eso viene
el objetivo específico 1, igualito hay que dar respuesta. El específico 2 está aquí, el específico 3, así, o sea, a todos los objetivos hay que dar respuesta. Esas son las conclusiones. Después vienen recomendaciones, referencias bibliográficas, ¿no? O de repente lo pueden hacer así también, por ejemplo, que son tesis, trabajos de investigación. Después viene, ¿qué más está acá? Revistas, libros, y así un poquito en orden, ¿no? O si no es así, también todo corrido, ¿no? En orden alfabético, por ejemplo. Eso depende. Listo, ahí termino. Después vienen los anexos, ahí está la matriz de consistencia, creo que todos lo tienen, la matriz de consistencia. Esta es la matriz de operacionalización de variables, ¿no? Otra matriz. Esta es la validación de expertos, ¿no? Así se elabora el formato. Aquí lo he colocado solamente hasta 4, normalmente es hasta 5 la escala de Likert, ¿no? Firma el validador, ¿no? Este es el formato. Esta es ya la aplicación de eso. Está el validador ha leído y ha dado la validez correspondiente, ¿no? Por medio de valoración, y firma el ingeniero, el validador. ¿Ya? Entonces, yo sugiero mínimo será 1, ¿no? Y si es posible, aunque sea 2, ¿no? Que sea 2. Y esto ya es todo lo relacionado al laboratorio. Los formatos de laboratorio, certificado de calibración, no sé qué más tocan ahí. Estos ya son anexos. Y si son documentos de laboratorios externos, debe estar firmado por un profesional. Debe estar firmado. Entonces, sugerencia final al respecto de eso. En mi caso, cuando yo participo, por ejemplo, de jurado, lo que le digo ahí a los bachilleres es lo siguiente. ¿Cómo le creo? Este valor es real. Porque ahora, en muchos casos, se está cayendo a esa situación de sorprender con la información, ¿no? O sea, presentan información falsa. Yo, en mi caso, ¿qué hago? Bachiller, ¿cómo sabemos que este resultado es verídico? ¿Cómo sabemos? Oh, pero ahí está, el documento está firmado por un ingeniero. Y yo estoy seguro, si yo voy al laboratorio y le digo al encargado, le digo, por favor, eso modifica, ponle tanto, le digo, ¿no? Ya que le voy a invitar su almuerzo, después le voy a hacer un pago. Ojalá así. ¿Qué hacen en el laboratorio? Manipulan. Muchos laboratorios manipulan. Lo colocan el dato, el resultado que usted quiere. Entonces, ¿ahora qué se está haciendo? En mi caso, eso no tiene nada que ver con lo que van a hacer ustedes. Y si ustedes desean, hacenlo. Pues yo digo, ¿cómo sabemos que este resultado es verdadero? Entonces, los bachilleres, ahora lo que están presentando es, ahí en el laboratorio, la máquina tiene una pantalla, ¿no? Y por ejemplo dice 8,90. En la máquina debe decir 8,90 en el momento que muestra los resultados. Eso lo toman foto. Ahí está. Entonces yo le pregunto, ¿cómo sabemos que esa información es verdadera? Usted, ingeniero, ahí está en mi panel fotográfico, cerca 8,90 y justamente en la máquina nos ha arrojado 8,90. Queda contrastado ese valor. O sea, no es real. A la máquina no se lo puede engañar. No se lo puede engañar. En papel se puede escribir cualquier cosa. Entonces, así se está procediendo ahora. Entonces, esos son todos los anexos que debe presentar, ¿no? Y finalmente, ¿qué más hay acá? Y al final van a colocar su panel fotográfico, ¿sí? Su panel fotográfico. También aquí está faltando, no sé si estará acá, pero, Futurity. Está, por ejemplo, el porcentaje. Entonces, ya con eso ya se ha dado el sustento correspondiente para que una información sea confiable, ¿no? Y eso es todo. ¿Ya? Eso es todo, no hay más. Una pregunta, consulta, interrogante. ¿Un inquietud de repente? Pues miro todos. Buenas noches. Muchas. La consulta sería primero acerca de la validez. ¿Cómo vamos a proceder con ella? Es decir, tendremos que buscar ingenieros que generan la validez de lo que estamos generando en el plan. Ustedes pueden buscar, si es posible, a cualquier
docente de la facultad, pues es que no encuentran fuera, ¿no? Siempre nos falta un amigo, pues, ¿no? Por ahí un amigo que me un favor, no sé si podría validarme estos instrumentos. Estoy haciendo mi tesis y la investigación, entonces, ¿cómo no? No me va a negar, porque esto no es, o sea, es complicado, ¿no? Busca, entonces ahí debe, pero sí debe figurar su nombre, ¿no? Hasta nombre, su especialidad y su cualificación. Eso debe figurar. Y ahí está firmando, ¿no? Está firmando. Como les digo, hasta yo mismo también puedo validar, ¿no? Reviso y si está bien, pues coloco el puntaje que corresponde, ¿no? Ya tienen el documento validado. Entonces eso más tarde sería entre mañana y el sábado. Esto, claro, lo podrían elaborar y de acuerdo a eso ya, antes que realicen los ensayos, ya pueden tener, o sea, los instrumentos también. Yo les sugiero una cosa. Yo lo que les estoy mostrando son unas tesis que yo les orienté ahí a los bachilleres. Es ahí, por ejemplo, el repositorio de la Universidad de Vallejo, pueden revisar donde está mi nombre. Justamente hago todo este procedimiento. En otras tesis de repente no, porque no todos los asesores también actuamos o pensamos igual, ¿no? Yo sí en las tesis soy un poco exigente en los contenidos y en la calidad más que nada. Y ahí está, o sea, en esos ejemplares ustedes lo descargan como modelo y si es posible más o menos de acuerdo, por ejemplo, estos contenidos lo pueden adaptar a su tema, a su título, ¿no? Acá. Redactan, ya por ejemplo podemos estar entregando a un validador, ¿no? Entonces lo pueden descargar. Incluso ahí, por ejemplo, en las tesis donde figura mi nombre, todos tienen esto de la contrastación de hipótesis. Y ahí lo encuentro, ¿no? Para que lean esto, claro. O sea, para que entiendan cómo es el procedimiento. Pero, como les manifesté, yo tengo que dar un mínimo de 2 charlas explicables, porque si no, no van a entender en qué consiste la prueba de hipótesis. Eso lo vamos a hacer en sesiones especiales. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, disculpe una consulta. Sí. Sobre los instrumentos de validación, en esta etapa para inscribir el plan de tesis, solo se va a juntar el formato, ¿verdad? Sin firma todavía de un... El formato todavía no validado, ¿no? El formato por lo menos. No menos. Así creo que acá lo vi. Ahí está. Claro. Todavía no está validado. Eso lo pueden presentar. Si es posible también esto ya del cuestionario, ¿no? Pueden elaborar y de repente ya pueden estar avanzando, ¿no? Para que no nos gane el tiempo, ¿no? ¿Ya? Así sería. Una consulta más. Listo. Entonces, en eso quedaríamos. Ya, en eso quedaríamos. Sería bueno que, ¿cómo se llama? Si tienen ya, por ejemplo, avanzados sus trabajos, estas sesiones que ya vienen, revisando ya, para ver cómo está, qué cosas debemos corregir, ¿no? Aumentar, disminuir, todo eso, para que ya vaya quedando ok. Eso es lo que les recomendaría. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas. Sí. Lo consulté a la señorita Rocío sobre la presentación y me indica que a más tardar el domingo tengo que ya presentar el plan. Por eso hay que presentarlo. Pues. Yo sé que no vamos a entregarlo ya revisado, corregido, ¿no? O sea, todo perfecto ya. Algunas observaciones, ¿no? Entonces, pero el asunto es que lo que están viendo es que hay que cumplir con los plazos. Hay que cumplir con los plazos. Entonces pasa esa semana y iremos todavía puliendo, ¿no? Pero sí les anticipo, por favor, verifiquen ya sus ensayos. Hagan su bosquejo. ¿Qué ensayo vamos a realizar? De acuerdo a su título. ¿Qué ensayo vamos a realizar? ¿Dónde lo realizamos? Si han encontrado un laboratorio, no sé, de repente muchos ensayos se va a hacer en la facultad. Me imagino que el laboratorio... yo justamente me encontré con la señorita Rocío. Dijo que ya va a haber
un responsable del laboratorio, ¿no? En caso de concreto. Se puede solicitar ahí con un documento y que nos den acceso. Ustedes mismos realicen sus ensayos, ¿no? Entonces, ya eso incluso va a reducir los costos que ocasiona los ensayos, ¿no? Ya, entonces eso es lo que les puedo mencionar. Una consulta más, y si no es así, quedaríamos ahí. Entonces, el día domingo, a ver, convocaremos, no, muy posiblemente de repente después de las 10, de las 11 voy a arrancar. Ya, revisión ya de los avances, revisión de los avances. Y a ver, el joven que habló, ¿para cuándo? Bueno, no me han informado todavía, ¿no? Hacía en forma verbal, no me dijeron. ¿Fecha exacta cuándo es la entrega? ¿Domingo? ¿Lunes? Incluso parece que se han enviado un correo a los asesores. Ah, enviaste. Disculpen, compañero. Sí, justamente yo averigüé con la señorita Rocío sobre un cronograma. Creo que lo remití la imagen que ella me compartió sobre el cronograma que está manejando. Tengo entendido que es hasta el 18 como plazo máximo para inscripción ya del plan, ¿no? Pero si el compañero está mencionando que le dijo que es hasta el domingo, de repente sería para venir ya el tema de la inscripción, ¿no? Y su posterior corrección más adelante, de repente. Miren, domingo yo voy a iniciar, bueno, hoy día por eso les he tratado de explicar ya todo lo contenido, qué cosa debe ir, pues lo expliqué yo. Domingo yo voy a ir revisando ya a los bachilleres que ya tienen avanzado, ¿no? Tienen avanzado, entonces ahí vamos a, ¿cómo se llama? Ver, o sea, qué cosas, cómo está, cosas tiene, qué cosas le faltan. Porque yo en esas, en la otra institución también así siempre reviso. Por ejemplo, mira acá, en el plan de tesis. A ver. Pues yo lo reviso, está aprobado, ya lo apruebo. Hay algunos que siempre van a ver. Esto no. Uno observado. Observado. A ver, esto acá. Ya, entonces yo se le devuelvo al bachiller y más o menos. Reviso hoja por hoja, lo voy marcando las cosas que debe corregir. Debe que corrección. Está bien, así, yo lo marco. Marco, ¿sabe qué? Esto corrige. Entonces todas las observaciones yo lo marco. Entonces, ¿qué hace el bachiller? Parte que está mal, está, ¿no? con rojo, corrige, ¿no? Entonces, en una siguiente etapa ya entregan regidores. Así lo entrego. Entonces, eso mismo tendré que hacer con ustedes. Lo observamos y lo corrigen, ¿no? Para que ya está ok. Así se los devuelve. Lo corrigen. Pues lo mismo haremos con ustedes. ¿Está bien? Domingo, entonces yo arranco con la revisión, con todo lo que tengo. En eso quedaremos. Eso quedaremos. Entonces el domingo ya nos estamos comunicando. ¿Está bien? Ya, entonces en eso quedamos jóvenes. ¿Ya? Estamos en comunicación. Voy a cerrar los boletines. Ingeniero, buenas noches. El domingo.